Muy buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por acercaros esta tarde a la Sala Mania y mostrar interés en este proyecto de la carretera CL 629 que recientemente hemos podido conocer en el Ayuntamiento, porque como sabéis la CL 629 es vital para el desarrollo del Valle de Nemena. Es el eje que atraviesa nuestro municipio y desde ese punto de vista cualquier actuación que se desarrolle en esta carretera en uno o en otro sentido sí o sí va a formar parte o va a definir de alguna manera el futuro de lo que sea el Valle de Mena de aquí a unos años. Por eso nos parecía muy importante que, una vez conocida las líneas generales del proyecto de la Junta para la CL 629 en el primer tramo desde el Berrón hasta las rotondas de Medianas o de Cruz Roja, como las conocemos aquí, debíamos de trasladárselo a la gente para que todo el mundo pueda contar con toda la información, la misma de la que disponemos nosotros, para que cada uno y cada una pueda hacerse su juicio de valor y determinar si un proyecto de estas características es lo que creemos mejor para el futuro del Valle de Mena. Desde el primer momento que nos incorporamos al equipo de gobierno, ambas formaciones, tanto el Partido Popular como por Mena, hemos mostrado un interés especial en conocer exactamente qué actuaciones estaban previstas a corto y a medio plazo para resolver los problemas que de sobra son conocidos para todos sobre la CL 629, y también preguntando sobre ese famoso proyecto del que todos habíamos oído hablar, pero aún no sabíamos su contenido, de hacia dónde podía ir la futura rehabilitación de dicha carretera. Y así, desde la Concejalía de Movilidad, y me acompaña Tomás Novales, que es el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, así se ha hecho saber de manera insistente desde que llegamos al Gobierno, como decía, a la Junta de Castilla y León. Fruto de esa insistencia y con el apoyo junto al Ayuntamiento de Villarcayo, tuvimos la opción de conocer el proyecto más en detalle el día 21 de febrero, en una reunión con el delegado de la Junta en Burgos y con el director general de carreteras, Jesús Félix Puerta, en la que con sus equipos técnicos nos pusieron en antecedentes de lo que esta carretera, la rehabilitación de la CL 629 o la conversión de la carretera que tenemos ahora, un 1+1, en ese 2+1, que hoy intentaremos explicar exactamente qué es el 2+1. ¿De acuerdo? Nos hemos anticipado incluso a la propia Junta de Castilla y León, que tiene previsto presentar este proyecto a todos los ayuntamientos de las Merindades, a los 27 ayuntamientos de las Merindades en fechas próximas, pero entendíamos que, dado que en el último pleno se hizo referencia a la reunión con la Dirección de Carreteras y al contenido, estábamos en la obligación de contarles a los meneses y menesas que tuviesen interés en conocerlo lo que es el proyecto. Pero para conocer mejor el porqué, de por qué estamos aquí y de la situación actual, es muy importante que analicemos de alguna manera el histórico, ¿no? Cómo hemos llegado aquí, por qué estamos hablando de un proyecto de 2+1, ¿no? Vamos a proporcionar algunos datos para que, como decía, cada uno de vosotros luego evaluáis si la propuesta que se plantea es o no la mejor para el Valle de Mena, porque si de algo estamos convencidos es que la decisión no debe de pasar solamente por el equipo de gobierno, sino que nos interesaría también pulsar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas del Valle, porque el futuro del Valle lo tenemos que construir entre todos y todos juntos, ¿no? Esa es nuestra voluntad, y por ello este ejercicio de información y de transparencia pues también a nosotros nos parece fundamental. Antes de empezar, y aunque luego explicaremos con detalle lo que es un 2+1, es importante saber, un 1+1 es la carretera actual, un carril en cada sentido de circulación. Un 2+2 o una autovía es lo que todos conocemos como una autovía, y un 2+1 es un carril en un sentido de circulación y dos en el sentido contrario, que se van alternando cada ciertos kilómetros. Es decir, hay dos carriles sentido Bilbao en un tramo
en un momento dado se convierten en uno y el que se convierte en dos son los de subida hacia Burgos. Luego lo veremos con algo más de detalle, pero sí que es importante que tengamos un poquito claro ese concepto. Con respecto al histórico, hacer referencia a que en noviembre del 2019 los ayuntamientos de las merindades, en el caso del Ayuntamiento del Valle de Mena, a través de un acuerdo de Junta de Gobierno local, aprueban la solicitud a la Junta de Castilla y León para la conversión del tramo del crucero a El Berrón en autovía. Una autovía es un 2+2, ¿de acuerdo? Y normalmente los trazados de autovía no se superponen al trazado habitual, sino que se plantean en trazados alternativos. En febrero del año 2020, y ante esta petición de los ayuntamientos, existía el compromiso de la Junta de Castilla y León de explicar por qué se iba a trabajar en un proyecto 2+1. ¿Qué iba a explicar? Iba a explicar el resultado de un estudio ya conocido por algunos ayuntamientos en el año 2016, en el que se evaluaba la viabilidad de transformar la carretera CL629 en autovía. Esta era una opción que quedaba descartada como resultado del estudio, porque por el volumen de tráfico de la carretera y el importe y la rentabilidad de las inversiones a realizar, rozando los 200 millones de euros, parecía poco realista pensar que se pudiese abordar en un primer momento. Por eso, desde la Junta, como resultado también de ese informe, se plantea que se incorpore un modelo que sí que aumente la capacidad de la carretera y se plantea estudiar una opción nueva que sería este famoso 2+1. Ya en marzo del 20 la pandemia impide que esta reunión se realice, pero la Junta continúa adelante con el proyecto, inicia la licitación y se adjudica la redacción del proyecto a finales del año 2020 con un plazo de 15 meses para su redacción. Proyecto que es el que tuvimos la oportunidad de conocer, como decía, el 21 de febrero en la reunión que mantuvimos en Burgos. Dicho esto, en la actualidad lo que tenemos es un proyecto redactado. Un proyecto redactado que tiene una cifra de inversión, pero no tenemos un presupuesto para esta carretera. Entonces, hasta la fecha, no hay un presupuesto vinculado a este proyecto que diga que tenemos garantizado que si aceptamos esta propuesta, ese proyecto se va a desarrollar, ¿de acuerdo? Sino que tenemos un proyecto con una cifra y lo que tenemos ahora mismo es la oportunidad de valorar entre todos, antes de que esto nos pase por encima, de si ese proyecto es el que queremos para el Valle de Mena o no es el que queremos para el Valle de Mena. Conocer los pros y los contras de este proyecto y decidir si es lo que más nos interesa. Tenemos la oportunidad de que se nos escuche a los meneses y menesas, porque no es óbice que el trazado sobre el que vamos a hablar discurre íntegramente por el Valle de Mena. Por lo tanto, nuestra opinión debe de ser fundamental en la toma de decisiones. Es importante conocer unos datos introductorios al proyecto. Cuando se realiza o se diseña un proyecto, lo primero que se hace es analizar los datos que emanan de aquello sobre lo que vamos a actuar. ¿Para qué? Pues para saber exactamente si la propuesta que vamos a plantear como solución es la más adecuada o no es la más adecuada, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta propuesta del 2+1? ¿Qué podemos decir? En 2016, como aparece en la pantalla, la media diaria de vehículos que atravesaban la carretera, la CL629, era de 7.700 vehículos. Y en 2022, como vemos, se produce un descenso a 6.850 vehículos día promedio. Es verdad que se producen alteraciones entre un año y otro, la pandemia también afectó, las vacaciones a otros lugares en el 22 también afectaron, pero digamos que ronda los 7.000, 7.100 vehículos de media. En cualquier caso, cuando se analiza el proyecto, se tomó como referencia el dato más alto de vehículos, el de los 7.700 cifrado en el 2016. Haciendo los cálculos de crecimiento conforme a los 3 años anteriores, 5 y 10 años anteriores, se calculó que en 20 años el índice medio de vehículos diario ascendería a 9.117 vehículos, siempre y cuando se cumpla la fórmula de crecimiento de los años anteriores. Y en 30 años estaríamos hablando de en torno al año 2050, ese índice medio, es decir, la cantidad de vehículos diarios que pasarían por la CL629, serían 10.500 vehículos al día.
La carretera 1+1, la que tenemos, conceptualmente y por definición, son vías que en buenas condiciones pueden asumir una capacidad de carga, es decir, un número de vehículos diario de paso de hasta 11.000 vehículos. Se considera que es una infraestructura óptima por debajo de esos 11.000, el 1+1. Como hemos visto, la proyección a 30 años hablaría de 10.500 vehículos. Y las carreteras 2+1 se piensan para una capacidad de carga, es decir, un índice de vehículos medios diarios de hasta 25.000 vehículos día, algo que ahora mismo en el horizonte temporal que se planteaba en los cálculos anteriores, pues no sería un escenario realista. Las cifras plantean en frío que el 1+1 sería la opción más viable. Sin embargo, se decide apostar por un proyecto piloto y valorar de alguna manera si el 2+1 podría ser una buena solución para el Valle de Mena. Veremos más exactamente qué es exactamente un 2+1, ¿no? Antes de pasar a eso, la accidentalidad. Todos sabemos que hay accidentes en esta carretera, sin embargo, cuando nos enfrentamos a los datos, es verdad que los datos de accidentalidad sí que dicen que el índice de peligrosidad en el tramo del Valle de Mena es 4 puntos superior al de toda la CL 629 y 5 puntos al de la media de las carreteras de Castilla y León. No es menos cierto que las carreteras en la meseta castellana son bastante más sencillas que las carreteras que pueden estar en una zona como la nuestra, de montaña, con curvas, y eso hace que el índice de peligrosidad suba porque tiene en cuenta el número de vehículos viarios, el trazado y demás. Sin embargo, a lo largo del Valle de Mena no hay ningún punto negro, es decir, no hay ningún punto de concentración de accidentes. El único que en el estudio se figuraba en el 2016 y que luego desapareció era la rotonda de Bercedo. De acuerdo, que en aquellos años sí que hubo bastantes accidentes y algunos de ellos mortales, y entonces sí que se situaba en el doble del índice de accidentes que el resto de la vía, lo que sí que lo convertía en un punto negro. Y un dato importante respecto de los accidentes en la CL 629 es que el 77% de los accidentes que se producen en esta vía son con animales, ¿de acuerdo? Algo que el 2+1 tampoco resolvería de manera definitiva. ¿Qué es un 2+1? Un 2+1 es un proyecto de carreteras que nace en Suecia. Esto ya nos puede hacer ver que tal vez las similitudes orográficas y de dispersión territorial de Suecia con las del Valle de Mena tal vez no sean las mismas. Y nace con un objetivo fundamental. Ahí las distancias son más largas entre ciudades y lo que se trataba es de evitar en todo caso los accidentes mortales frontales y frontolaterales, algo que obviamente con dos carriles en el mismo sentido y con una vía de separación del de enfrente se evita. Con lo cual nacen con un concepto puro y duro de seguridad, lo cual es muy bueno. ¿Qué es un 2+1? Como decía antes, 3 carriles, 2 en un sentido, 1 en el sentido contrario, se van alternando cada 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros y con una separación física entre ambos carriles. ¿De acuerdo? Hay una bionda entre los carriles que van en un sentido y el carril que circula en sentido contrario. Para que veamos un ejemplo más claro, esto sería una sección de lo que sería una plataforma de carretera. Tendríamos aquí en el lado izquierdo 2 carriles de 3,50 de calzada, 1,5 metros de arcén, una mediana de 2 metros con bionda, un carril en sentido contrario de calzada y 1,5 metros de arcén en el sentido contrario. Esto sería básicamente un 2+1. De manera más gráfica, esto sería el tramo justo de acceso al inicio de la recta de Entrambasaguas o de Maltrana. Tenemos 2 carriles sentido Bilbao, un carril en sentido contrario y aquí vemos cómo aparece el carril de deceleración en el que la carretera pasa de los 2 carriles a un carril. Esto se repite a lo largo del trazado. ¿De acuerdo? La idea, por tanto, cuando alguien plantea un 2+1 es diseñar una infraestructura que permita adelantar con el menor riesgo posible en intervalos predecibles y sobre todo con un coste y un impacto ambiental muy inferior al desdoblamiento total, que serían los 2 carriles en cada sentido, el 2+2 o la autovía. Es una opción intermedia que nos permite que el impacto ambiental sea menor porque lo hacemos sobre la traza de la carretera que existe y además con un menor coste. ¿Qué se consigue también? Una menor dispersión de la velocidad de los vehículos, es decir, no hay tanta disparidad entre unos vehículos y otros,
porque la gente adelanta solamente en esos tramos de doble circulación y se puede mantener un índice de velocidad constante mayor a lo largo de todo el trazado. Sí es cierto que no evita que en las zonas de rotonda se produzcan los mismos embotellamientos que se puedan producir ahora, pero la capacidad de asunción de vehículos de la vía es mayor. ¿Con esto qué quiero decir? Si hay tramos de 2 carriles entre el Berrón y Villasana, la concentración de coches se hace en esos 2 carriles y hace que la cola pues no tenga por qué necesariamente llegar hasta Villasana. Pero el número de coches que acoge la vía son los mismos. Con lo cual, el tiempo de paso hasta llegar a la rotonda de Balmaseda, por traerlo a un ejemplo nuestro, básicamente sería el mismo. Y luego tiene una efectividad del 33% en la reducción de la siniestralidad. ¿De acuerdo? Se evitan los frontales y los frontolaterales, no necesariamente la siniestralidad, obviamente, se va a reducir a 0. Optimización de la propuesta. ¿Para qué se considera óptimo un 2+1, no? Vías con elevada demanda de circulación. Nuestra vía es de las que más capacidad de carga tiene en todo Castilla y León y en Burgos en particular, en la red de la Junta, pero eso no quiere decir que tenga una carga enorme. 7.100 vehículos de media o incluso 7.700 no la convierten en una carretera que tenga mucha carga frente a las de otros sitios. Obviamente, si la comparamos con los ejemplos en Castilla y León, que conocemos la despoblación que existe, pues sí que es una carretera que tiene muchísima circulación, pero no necesariamente es ese su mayor problema. Y en la que tengan una función en la que predomine la movilidad, es decir, el desplazamiento de vehículos frente a la accesibilidad. Es decir, la capacidad de incorporarnos o salirnos de la vía. Una solución intermedia, como decíamos antes. Y luego varios informes reflejan una condicionalidad muy clara a las propuestas de inversión en vías 2+1. Y es que se deberían de descartar en aquellos tramos de vía que atraviesan zonas urbanas, travesías y cuentan con un elevado número de accesos. Yo creo que no se puede definir mejor el tramo de aquí al Berrón que como hace la excepción de esta regla. Zonas urbanas, travesías y elevado número de accesos. Son numerosísimos los accesos, entradas y salidas a fincas que hay en el tramo del que vamos a hablar hoy. Por tanto, ¿qué debemos de preguntarnos? Debemos de preguntarnos si el 2+1 es la mejor opción para el Valle de Mena, pero por responsabilidad, porque que exista un proyecto y que se pueda prever de aquí a un futuro una dotación económica, sea la que sea, nunca debería de ser esa la justificación de que esa inversión sea la óptima para nuestro valle, sino saber si el desarrollo de esa infraestructura nos va a beneficiar a medio o largo plazo o si de alguna manera podría llegar a perjudicarnos. Con respecto a lo que es exactamente el trazado en el Valle de Mena que aborda el proyecto. Son 10 kilómetros 450 metros, como decíamos, entre el acceso a través de las rotondas de Medianas a la CL 629 y el límite autonómico con el País Vasco, con la rotonda de Balmaseda. La inversión que recoge el proyecto es de 23 millones de euros. Nos hablaron de que con la actualización de precios desde que se finalizó la redacción a la actualidad podría rondar los 25 millones de euros. Pero recuerdo una vez más, esta es la cifra que recoge el proyecto. Todos podemos tener en casa un proyecto en el cajón de una casa, de un edificio, de un pabellón con un proyecto, pero si no lo ejecutamos, si no lo dotamos de presupuesto, de momento no tenemos nada. Por eso es el momento de seguir hablando de si esto es lo que más nos interesa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque supongamos que mañana el Ministerio de Energía decide que el almacén temporal de residuos nucleares, que supone una inversión de 10.000 millones de euros, como iba a ser en Villar de Cañas, pues se podría instalar en el Valle de Mena. Volumen de inversión brutal, pero entiendo que a ninguno se nos plantearía como opción viable favorecer la instalación de este recurso.
Esto es llevado al extremo. Lógicamente, una inversión en una carretera no tiene nada que ver con un almacén, pero sí que explica que la dotación o el importe presupuestario de una inversión no necesariamente lleva aparejado su bondad para con los que vivimos en el Valle de Mena, en este caso. En particular, además, esta propuesta establece doble sentido en dirección sentido Vizcaya de 3 tramos. Un tramo entre Villasana y Entrambas-Aguas, otro tramo entre Ungo y Nava, otro tramo entre Gijano y La Cayuela y 2 tramos de doble sentido, de 2 carriles, perdón, sentido Burgos, uno entre Gijano y Nava y otro de Ungo a Entrambas-Aguas. Tramos que en este caso, como estamos hablando de un trazado tan corto, de 10 kilómetros, no tienen la distancia óptima. ¿Por qué digo esto? Porque son tramos que están en el entorno de los 2 kilómetros o por debajo. Los carriles de ampliación a 2 carriles y de reducción a 1, para tener un tamaño óptimo, tienen que ser de 300 metros. Esto nos deja espacios para el adelantamiento de entre 900 y 1 kilómetro 400. ¿De acuerdo? Es decir, los espacios de adelantar, bienvenidos sean, pero tampoco van a ser una panacea en este caso, ¿no? ¿Qué más detalles tiene el proyecto? Innumerables intersecciones y salidas a viviendas y empresas que se resuelven con vías de servicio. Las vías de servicio son las salidas desde la carretera, estas que se hacen paralelas, que todos hemos visto en las autovías y en las autopistas, que discurren por al lado y que lo que hacen es dar servicio a todos los edificios y parcelas que están a los lados de estas carreteras. En este caso, el modelo es exactamente el mismo, luego podremos verlo en una representación gráfica. Una separación central que impide cruzar la vía de uno a otro lado, dividiendo cascos urbanos, lo cual en determinados puntos de nuestro trazado, por ejemplo, las personas de Maltrana que quieran coger un autobús para ir a Bilbao, pues no podrían cruzar la carretera a la parada del otro lado, salvo que se crease una infraestructura de cruce por encima de superior por encima de la carretera para cruzar de uno a otro lado. ¿De acuerdo? Porque los accesos a ese mismo punto en vía rodada están en Entrambas-Aguas y en Ungo, que en vehículo es molesto y es tiempo y es distancia, pero que andando son absolutamente irrealizables. Además, se mantiene el trazado. El trazado discurre por encima del que ya conocemos, lo único que se hace es invertir en la ampliación de dicho trazado y en muchos tramos, tal y como se nos puso de manifiesto, se plantea el mantenimiento de los límites de velocidad incluso en las zonas de doble carril, como por ejemplo puedan ser las curvas entre La Persilla y Ungo. ¿De acuerdo? Esas limitaciones a priori se mantendrían en los límites actuales. Y además hay numerosos tramos, claro, para dar solución a la cantidad enorme de entradas a fincas, empresas y viviendas a lo largo del trazado, se plantean vías de servicio en muchos casos de hasta 1,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Que tendrían que recorrer los usuarios de las vías. Y se proyectan 2 nuevas rotondas, una rotonda en Gijano sobre las vías y otra rotonda al final de la bajada de Gijano, una vez pasado el polígono de Santecilla, en el barrio de La Cayuela, al inicio de la recta donde está ahora mismo la gasolinera. ¿Qué afecciones positivas tiene un proyecto de estas características y que nosotros hemos visto del análisis del documento, pero que estaremos abiertos a que a futuro nos digáis, oye, pues además tiene positivo esto, o tiene negativo estas otras cosas? Obviamente la minoración de los accidentes frontolaterales y frontales. Sin duda, eso es una ventaja sustancial. Mejora de la capacidad de la vía, como decíamos antes, en el caso de que hubiese un crecimiento insospechado del número de vehículos a circular por la misma, una vía de estas características tendría una mejor disposición a cubrir ese incremento de la capacidad. Y luego es verdad que hay una disminución del tiempo del tramo. Lo que pasa es que debemos analizar con detalle si esta disminución compensa de alguna manera las pegas que podamos verle o si entendemos que es razón suficiente, ¿no? Ahora mismo podemos estimar una media de 65 kilómetros por hora realizando los 10,4 kilómetros, el 100% del trazado a reformar. Hablaríamos de que son 9,6 minutos la realización de ese tramo.
y que una vez realizada la obra, teniendo en cuenta la incorporación de las 2 nuevas rotondas y que habrá limitaciones de velocidad en algunos de los tramos previstos, podamos estimar que se alcance una velocidad media de 80 km por hora para todo el tramo. ¿De acuerdo? 7,8 minutos. Es decir, mejora para alguien que salga desde Villasana, porque quien salga desde los pueblos intermedios, ese tiempo se disminuye, y si tiene que hacer una vía de servicio de 1 kilómetro en sentido contrario, probablemente su tiempo en llegar a destino sea mayor. 1 minuto 48 segundos, en el mejor de los casos. Este es el beneficio que ahora mismo el planteamiento del 2+1 tiene, que no es baladí, que es 1 minuto 48 y menos accidentes. ¿De acuerdo? Esto es fundamentalmente lo que nosotros entendemos que puede tener en positivo, ¿no? En cuanto a lo negativo, pues para los particulares que tienen residencia en el trazado o en las localidades del entorno, pues obviamente en muchos casos van a tener mayores distancias y tiempos de acceso y salida desde sus viviendas por el uso de las vías de servicios. La imposibilidad de cruzar de un lado a otro en determinados cascos urbanos, como pueda ser Gijano o Maltrana, y expropiaciones vinculadas a viviendas. El concepto de expropiación dentro de un suelo rústico para hacer una carretera, la expropiación suena mal sea donde sea, pero cuando estamos hablando de una ampliación del trazado actual y de cómo esto afecta a terrenos particulares vinculados a viviendas, pues entendemos que es otro dato que tenemos que tener en cuenta, que la calidad de vida de las personas que viven en el Valle de Mena tampoco se vea lastrada por un proyecto que podría no ser lo mejor para el valle. Esto sería un ejemplo, esto es la recta de Entrambasaguas a Maltrana, de lo que podría ser el desarrollo del trazado, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver cómo los 2 carriles son de subida hacia Villasana o hacia Entrambasaguas, y hay un carril de bajada. Aquí vemos, esto por ejemplo sería Ismag, vemos cómo el acceso a Ismag, claro, los laterales de estas carreteras tienen vía onda continua. Ya no vamos a poder salir a los negocios particulares como hacíamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Ni a las viviendas. Entonces se incorpora una vía de servicio por aquí y se accede por la vía trasera, y esto continúa para dar servicio al resto de casas que conocemos que están en esa zona. Esta vía de servicio que veis por el otro lado, paralela, lo que hace es dar servicio a las casas de la derecha de la carretera según bajamos hacia Bilbao y al polígono industrial de Maltrana, a las naves industriales de Maltrana, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo bajo y quiero ir al polígono, me salgo aquí a media recta, hago este giro y voy por la vía de servicio hasta el polígono. Y cuando quiero volver a Villasana, retorno por la vía de servicio, cojo dirección Bilbao, porque como hay una pared central, bajo hasta Ungo, en Ungo hago un giro desde el centro de la carretera y vuelvo a Villasana. ¿De acuerdo? Ese sería el planteamiento. Cuando subo, si quiero acceder a Menacar, tengo lo mismo, pero si por lo que sea he venido de Balmaseda a cambiar las ruedas, cuando salgo del taller, subo hasta Entrambasaguas, hago el giro en la carretera y me reincorporo. Giros en parado, como los actuales, no rotondas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco el planteamiento. Esto es igual la zona en la que más afección hay, al margen de la rotonda de Gijano, que también tiene una afección importante, pero para que veáis cómo se tienen que construir todas estas vías de servicio, veis todas estas salidas claritas, son los accesos a las fincas que no serían accesibles desde la vía principal una vez que se realiza la carretera. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con que el 2+1 sea bueno o malo. El 2+1 es bueno, pero es bueno para lo que se pensó, o al menos así lo vemos nosotros. No sé lo que pensaréis. Es bueno para aquellos sitios en los que esas salidas no son tan innumerables como las que tenemos en el Valle de Mena a lo largo de todo el trazado. No vamos a repasar todos los planos del recorrido porque esto sería eterno, pero estos ejemplos se repiten en cada uno de los planos del proyecto. Con respecto a las afecciones a las empresas, no es que Mena ahora mismo sea un polo industrial o empresarial de primer nivel, pero es cierto que tiene un
interesante volumen de suelo industrial, la mayoría de ello concentrado tanto ahí en Maltrana como en Santecilla, y es fundamental que protejamos la generación de empleo en el valle. Y este proyecto, a nuestro entender, la pone en entredicho. La pone en entredicho porque los proveedores o los materiales que queremos sacar de nuestras empresas tendrán esos mismos requisitos. Cuando yo hablaba de que alguien que salga a comprar algo en Maltrana tiene que salir por esa vía de servicio, un camión que quiera suministrar a cualquiera de esas empresas también. ¿De acuerdo? Y esto ocurre en Santecilla. Y ahora os vamos a enseñar concretamente el ejemplo. Mayores distancias y tiempo de accesos a comercios. Es decir, cuando vamos a Menacar, a la residencia, a Isma, a la panadería y a cualquier otro negocio que se pueda instalar a lo largo de todo el trazado, pues vamos a tener un cierto condicionante. ¿Asumible? Seguro que es asumible. Cuando vamos a la ITV, todos nos vamos hasta el crucero a hacer la vuelta y entrar a la ITV. En este caso, ¿compensa? Eso es lo que tenemos que decidir. Si realmente nos compensa o no nos compensa. Por lo tanto, ¿qué entendemos? Que el proyecto, tal y como se nos han planteado, reduce la competitividad de nuestro suelo industrial con respecto al del entorno. Sí o sí. ¿Y por qué? Rotonda de Santecilla, del polígono de Santecilla. Bajamos de la rotonda de Gijano, que está encima de las vías, por un doble carril. Salimos por un carril de deceleración a la rotonda de acceso al polígono de Santecilla. Descargamos o compramos y cuando nos volvemos a incorporar, oh sorpresa, solamente podemos incorporarnos dirección Balmaseda. Bajamos hasta la rotonda de la Cayuela, está al final de la bajada, damos la vuelta en la rotonda y subimos. Y ya nos vamos para el Valle de Mena. Si eso para un coche puede resultar de alguna manera molesto, o para todos los trabajadores que bajan a trabajar al polígono desde la parte de arriba de Mena pueda resultar molesto, imaginaros para un camión. Para un camión que tiene en ruta pasar por aquí. Por tanto, en términos generales, está claro que un proyecto de estas características reduce el riesgo de accidente, no resuelve la accidentalidad con los animales, pues los animales podrán seguir accediendo a la carretera, minora el tiempo de manera mínima para los usuarios que vienen desde más lejos, no así para los que se encuentran en el seno del trazado, se reducen sustancialmente, como habéis podido ver, los accesos directos en favor de vías de servicio, dificulta los accesos a los servicios empresariales, lo que condicionaría el empleo y la actividad económica en el municipio. Hoy, cuando pensamos en carretera, no pensemos solo en desplazamiento. Una inversión de este tipo condiciona muchas más cosas que solo los desplazamientos de las personas. Divide núcleos de población y conlleva procesos de expropiación importantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y en resumen, estos son un poco los pros y los contras que somos capaces de encontrar y que tenemos que poner en la balanza. Realizar el recorrido en 1 minuto y medio menos de tiempo, como un pro, reducir las probabilidades de choques frontolaterales, reducir el estrés de los conductores por la imposibilidad de adelantar y el hecho de que eso implique maniobras inadecuadas, y un impacto medioambiental contenido. Y entre los contras tenemos dificultar el acceso y tránsito a los pueblos del Valle de Mena, porque en la misma situación que se encuentran los habitantes de Maltrana están los de Maltranilla si se quieren incorporar dirección Bilbao. Tendrían que salir dirección Villasana y hacer el giro en Entrambas-Aguas. Y como decía, rotondas solo son adicionales en Gijano y La Cayuela. El resto de giros son como el que ahora mismo conocemos en Nava. Carril de deceleración en subida, giro desde parado del centro de la carretera para incorporarnos a Nava. Eso mismo ocurre en Ungo y bueno, son 3 esos cruces, Ungo, Santecilla y Entrambas-Aguas. Luego, la expropiación de terrenos vinculados a viviendas. En muchos de los casos, los planteamientos del trazado que se hacen invaden de manera sustancial, en algunos casos cuasi total, de jardines privados. Complicar la accesibilidad a negocios y empresas, tanto a trabajadores como a clientes. Y algo que tampoco debemos de perder de vista, fomentar que el valle se convierta en un mero punto intermedio por el que se pasa rápidamente. Se va a pasar más rápido,
eso seguro. 1 minuto 48 más rápido hasta Villasana. Quien lo único que quiera hacer sea cruzar Mena, ventaja garantizada. ¿De acuerdo? Pero para el día a día de la vida de quienes vivimos aquí, ese minuto 48 compensa, no compensa. Creo que habría que darle una vuelta. Hablar de los pros y de los contras o de lo que hemos entendido mejor o peor de este proyecto por parte de este equipo de gobierno es relativamente sencillo. ¿Qué planteamos? O sea, en el objetivo de este equipo de gobierno está que se mejore la CL 629 sí o sí para todos y cada uno de los que circulamos por ella. Es absolutamente vergonzoso el estado en el que el firme de la carretera se encuentra en la actualidad. En la reunión en la que nos presentaron el proyecto, les dijimos, como no hay presupuesto ya este año para la ejecución ni de este proyecto ni de otro mejor, porque en ese momento no le conocíamos, se reclamó por parte de la concejalía de manera insistente que se realizasen actuaciones inmediatas de resolución de los problemas en el firme, de pintado viario longitudinal y de reposición de señales. Estamos a la expectativa de ver si esto puede ser, y puede ser lo antes posible. ¿Qué planteamos desde el equipo de gobierno? Pues lo primero, optimizar. O sea, si existe de verdad a 3 años, a futuro, hay un planteamiento real de que se inviertan 23 millones en el Valle de Mena, que se hagan en un proyecto que de verdad favorezca los intereses de los meneses y de las menesas. La seguridad de todo el mundo, pero que por lo menos no perjudique los intereses de los menesas y de las menesas, adaptándolo a la realidad. El 2+1 no se diseña para un planteamiento de trazado como el que ahora mismo existe en el Valle de Mena. Tiene muchas ventajas, pero en este caso no es adaptable a nosotros. Que se diseñe algo que dé respuesta al modelo de crecimiento que queremos. Si queremos ser un destino turístico, pues fantástico, no nos hace falta que crucen el Valle de Mena rápidamente, hace falta que lleguen hasta aquí, se queden y que puedan circular por el valle con la mayor seguridad posible. No hace falta un 2+1, nos vale con un 1+1. Reparación de pavimentos, señalización de la carretera, primando criterios de seguridad. Que se invierta netamente en seguridad para minorar los accidentes y no basados únicamente en la reducción de la velocidad del límite de la vía, porque eso tampoco no puede ser la solución. Proponer el análisis de tramos concretos de doble carril. Está claro que hay un tramo, el tramo entre las rotondas de las que hablamos, de la que hemos enseñado a la primera imagen, y en Trampasaguas, no hay afección a viviendas. No hay problemas con las vías de servicio porque ya las hay, paralelas a la circunvalación actual de Villasana. Planteemos ahí sí un 2+1 o un 2+2. O un 2+2. Habilitemos 3 kilómetros de adelantamiento en ambos sentidos, ningún problema. Entonces, que se estudien opciones intermedias que no perjudiquen a los ciudadanos y ciudadanas, que no afecten ni a la habitabilidad, ni a la economía, ni a la accesibilidad. Hay espacios en el Valle de Mena para poder garantizar ese análisis. Y creemos que después del trabajo intenso que se ha hecho para redactar un 2+1 con recrecidos por encima del río para ampliar el ancho de calzada y demás, realizar un proyecto más adaptado a las necesidades reales debería de costar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque los análisis, las cotas, los estudios ya están hechos. Solamente hay que plantear sobre esos estudios una solución alternativa que nosotros creemos que existe y que puede ser mejor para el Valle de Mena. Favorecer la accesibilidad de los habitantes a sus viviendas, a sus terrenos, a sus empresas, apostar por la calidad de vida de los vecinos y vecinas. No podemos basar todo en un único criterio. No todo puede ser rentabilidad, no todo puede ser seguridad, no todo puede ser calidad de vida, no todo puede ser ahorro energético. Hay que utilizar varios de esos criterios y en base al uso de todos ver cuál es la opción más razonable. Y potenciar el desarrollo económico y social del Valle de Mena. Y esta es un poco la propuesta que queríamos plantearos, que conocierais de primera mano qué es un 2+1 y qué puede suponer en el Valle de Mena. Que no hablemos de yo creo que un 2+1, no sé muy bien por dónde va a pasar, por dónde no va a pasar.
El objetivo de hoy no es resolver ningún tipo de duda particular de si a mi casa cómo queda, a mi casa cómo entro. Entre otras cosas porque hemos empezado esta reunión diciendo que esto es un proyecto y que vamos a opinar sobre lo que nos parece este proyecto, porque como meneses y menesas tenemos derecho a opinar sobre lo que nos parece este proyecto y queremos que se nos escuche y queremos que nos digan, joder, pues o tenéis razón o no la tenéis, pero que nos digan, creemos que no es la opción más viable. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese análisis, nosotros vamos a trabajar sí o sí en exigirle a la Junta que reconsidere este proyecto. Este proyecto que no tiene presupuesto, que es el momento de que lo reconsidere y que lo reconsidere rápido y que lo intente reconsiderar tan rápido que pueda haber inversión para el proyecto, para un proyecto de verdad amable con el Valle de Mena, porque creemos que no es amable. Puede parecernos simpático, pero no es amable. Un proyecto más amable con el Valle de Mena que se puede empezar a ejecutar el año que viene. Ojalá, ojalá, porque entendemos que la redacción se puede hacer en tiempo récord. Y por terminar de alguna manera, a mí cuando me hablan de los países nórdicos y de Suecia se me ponen los ojos como platos. Yo de ahí importaría los carriles bici, los servicios públicos, la educación, los convenios laborales. Pero chicos, el tiempo en lo meteorológico y un 2+1, yo creo que no son cosas para importar de Suecia. Muchas gracias. Dicho esto, si alguien tiene alguna cuestión, no particular, por favor, sino sobre el concepto, si le ha quedado alguna duda, si hay una duda muy específica que no afecta a mi casa, sino cómo se resuelve, este es el momento. Si no, vale. Yo creo que el planteamiento... Por favor, el micrófono. Yo creo que el planteamiento del ayuntamiento, correctísimo. Este proyecto, yo lo veo perjudicial para Mena. Perjudicial no, muy perjudicial. Y en cuanto a los beneficios, pues sí, dice que los choques frontales irían a menos, tal. Hay muchas vías de servicio, muchos cedas el paso que hay que efectuar para hacer el proyecto para los accesos, con lo cual, pues igual, a ver si esos accidentes no disminuían tanto, a ver si iban más. En cuanto a los animales, pues ahora es una vía más bien lenta y hay muchos accidentes. Si es una vía más rápida, más fácil los accidentes con los animales, salvo que se hagan pues al apretarlo unos pasos subterráneos, etcétera, que eso también es viable hacerlo ahora, solicitarlo. Que en su día, cuando se hizo la última reforma que se hicieron, yo ya lo propuse. Y parece, pues a nadie, todo el mundo lo pasó por alto. Yo porque he visto muchas por ahí, por Extremadura y por Andalucía, hay unas cuantas. Sí, eso es todo. O sea, que yo por lo menos, pues yo estoy en contra, y por parte del Ayuntamiento, de la Junta, os veo que también estáis en contra, pues hacer todo lo que sea para desde luego que este proyecto no se lleve adelante. No necesariamente en contra, igual en contra es algo muy grueso. Simplemente creemos que no es la mejor opción, que hay opciones alternativas que pueden ser mucho mejores para Mena. Con respecto a los pasos de animales, nosotros también nos planteábamos que en ese volumen de inversión tan importante que se lleva el 2+1, ese tipo de soluciones se podrían perfectamente integrar en un 1+1 y hacer que de esa manera sí de verdad se reduzca la siniestralidad con animales. Y como bien decías, Adolfo, esos giros en parado desde el centro de la carretera, por hacernos una idea, estaríamos hablando de un giro exactamente igual al que hay en el campo de fútbol del Balmaseda. Partimos de parado y entramos, que ese probablemente sí que sea un tramo de concentración de accidentes en Vizcaya. Serían giros de ese tipo, que efectivamente eliminamos la peligrosidad de algunos tramos de la vía, pero la mantenemos en otros. Entonces, pues bueno, ¿vale? ¿Alguna duda más? Atrás. Un momento. Hola, bueno. Oye, ¿de qué manera resuelve la 2+1 los estrechamientos de Vivanco y el Berrón? Vale.
Agradezco la pregunta, porque en principio el 2+1 ahora mismo solo llega desde Villasana hasta el Berrón, pero o sea, desde Entrambas-Aguas hasta el Berrón. Pero es verdad que tenemos un estreñimiento. Perdón, información vital que no he dicho. A partir de la rotonda de la Cayuela y hasta el cruce a la Comunidad Autónoma del País Vasco, 1+1. El trazado se queda tal y como está. ¿Alguna? Un segundo, por favor, que te acercan el micro. Primero. Bueno, pues. Que no me he enterado quién. La presentación está tan bonita y tan grande que nos has puesto en los datos. Gracias. Es importante la necesidad de esa carretera, ¿verdad? Entonces, en los datos de cantidad de vehículos que circulan, hemos saltado de 2017, creo, a 2022. Hay una serie de años en medio que yo calculo que probablemente esa curva haya ido subiendo y se haya detenido por la pandemia. No sé si lo habéis tenido en cuenta. No necesariamente. Ajá, y no aparecen ahí los datos. Hay datos, bueno, pero si tienes mucho interés en conocerlos, no hay ningún problema en facilitarte esos datos sin ningún Es decir, que inconveniente. esa bajada de 7.700 a 6.800 no tiene nada que ver con la pandemia. Hombre, sí lo he dicho, de hecho, durante la presentación. Ajá. He dicho que probablemente estuviese vinculado, porque de hecho hay años intermedios en los que se va en 7.100, 7.200, 6.750. O sea, oscila en ese rango. Por eso hemos dicho que alrededor de los 7.100 podríamos considerar un paso razonable, pero que aún así, además, el planteamiento de cuál sería el crecimiento del índice medio de vehículos diarios se evalúa sobre la cifra más alta. O sea, no se trata de ser conservacionista, sino todo lo contrario. Se utilizan los 7.700 para hacer los cálculos estimativos de qué tráfico soportaría la carretera en 20 y en 30 años. O sea, al margen de que aquí hayan aparecido estas dos cifras, que son las dos de referencia, luego lo que pone debajo es que se utiliza la más alta para hacer los cálculos de capacidad de carga. Vale. No me quedaba claro. Había una pregunta. Buenas tardes. Lo único, me imagino que se reducen los accidentes frontolaterales en los adelantamientos y demás. Pero ¿se ha tenido en cuenta a la hora de hacer esos giros empalados que habría que tener más acceso, ¿no? Porque estamos hablando que la gente que vaya a Ixmag Motor, a Menacar y demás, estamos hablando que tienen que hacer un giro empalado en Entrambas-Aguas o en Ungo. Y claro, aumentará la capacidad, entonces aumentará el número de coches parados que tengan que hacer ese giro. ¿Todo eso se ha tenido en cuenta en esa redacción del estudio y proyectos? Entiendo que sí. Ingenieros tiene la comunidad autónoma para que quienes han valorado el proyecto hayan evaluado ese tipo de datos. ¿A alguien le parece el 2+1 una solución interesante? Nosotros necesitamos pulsar vuestra opinión. Cuando accedimos al gobierno, una de las cosas que más defendíamos era la participación, escuchar y hacer planteamientos que a la gente, o defender aquellos planteamientos que por parte de los que vivimos y vivís en el Valle de Mena sean los más interesantes. Entonces, si conocéis a alguien que sí, que hable con nosotros, porque estamos abiertos a entender cualquier propuesta que nos lo justifique. Pero del análisis trabajado, os puedo asegurar que hemos hecho del proyecto, esta es la conclusión a la que nosotros llegamos. ¿Pregunta? Quería preguntar dos cosas. Una, el transporte público, ¿cómo se vería afectado? Si entra a Nava, sale de Nava, ¿dónde va? Y la curva de la Presilla, donde hay más accidentes. La curva de la Presilla quedaría igual, pero más ancha, en un 2+1.
con, si no me equivoco, esos 2 carriles son los de bajada, ¿de acuerdo? Hacia Ungo. Y con respecto al transporte público, el principal problema vemos el acceso a las paradas de autobús en los cascos en los que no se va a poder cruzar desde un lado a otro de la carretera, pero en principio los accesos, si el autobús entra en algún sitio, las entradas a las localidades ahora mismo, o sea, se pueden hacer. En el sentido de marcha, que es el sentido que lleva el autobús, se pueden hacer. Tienen que subir a un para volver a Nava, coger el autobús. No pueden cruzar la carretera. Una pregunta aquí. Sí, gracias. Bueno, yo más que una pregunta me gustaría hacer una valoración. Yo en primer momento creo que muy interesante todo lo que habéis dicho. También veo que no deja de ser una visión pues ya condicionada, ¿no? Desde una de las posturas, porque aquí se plantea solo una parte del proyecto que realmente afecta a unos lugares pues que realmente igual son los más perjudicados, entre comillas. Luego la información vital que nos has dado de 1+1 desde el Berrón en adelante, pues hombre, entiendo que es algo básico de entender, que se haría el 2+1 en aquellas zonas en las que se permita y que se considera que se pueden hacer. Pero bueno, más allá de esto, digo yo, ¿no sería más práctico para el Valle de Mena, después de vista la actitud de la Junta de Castilla y León con las sucesivas, pues el abandono que tiene esta carretera, haber tomado una posición en el periodo de alegaciones que tendrá este proyecto? Porque digo yo que como cualquier proyecto público tiene que tener un periodo de alegaciones en el que ustedes hubiesen podido plantear todas estas cuestiones y muchas más, quizás con aportaciones de la oposición, que no contamos con el proyecto, ¿no? Que eso sí que yo creo que por deferencia deberíamos de tenerlo un poco, para saber y valorar de forma correcta, pero ¿no sería mejor en el periodo de alegaciones hacer todas las consideraciones, mejoras, cambios oportunos y haber instado a la Junta a que por fin meta en los presupuestos de la Junta de Castilla y León el dinero para esta carretera, se llame 2+1, 1+1, 4×3 o 15×20. La seguridad no se puede valorar con la misma objetividad, no objetividad, no se puede valorar igual que otros condicionamientos. A mí cada accidente, ya sé que hay muchos animales, pero también hay otros que se provocan por la falta de seguridad, por tramos de adelantamiento, etcétera. Con una vida que salvemos, me parece lo suficientemente urgente como para haber tomado otra determinación frente a la Junta de Castilla y León. Eso es lo que es la valoración que quiero hacer, porque a mí me parece que cualquier vida salvada en ese sentido es algo prioritario y que deberíamos de haber tenido otra actitud más determinada frente a la Junta de Castilla y León para que por fin haga la inversión que tenga que hacer, con todas las consideraciones que por supuesto todos los meneses y menesas consideremos oportunos. Solo eso. Gracias. De momento, hasta donde yo sé, no se ha abierto periodo de alegaciones al proyecto porque el proyecto todavía no se ha presentado a nadie. Entonces, cuando lo haya, incorporaremos estas consideraciones al debate y le plantearemos a la Junta cuáles son los condicionantes que desde Mena entendemos que debe tener esta carretera. Sí, No, en absoluto. No. Sí. Pero eso, ¿tú tienes la información de ese técnico para valorar aspectos diferentes? ¿Y qué te hace pensar que ¿tú crees que de verdad para lo que hemos valorado hoy aquí hace falta una opinión técnica? ¿Y nos hace falta un 2+1? Eso es lo que vamos a hacer. Estamos recibiendo el feedback de la gente en base a la opinión que nos plantea el proyecto para plantearle a la Junta lo que creemos que debe de hacer para invertir en el Valle de Mena. Exacto.
hombre, es que no hemos entendido nada. En la parte final de la presentación hemos hablado de cuál es la propuesta que se va a hacer a la Junta. No es me opongo porque me opongo y no planteo una alternativa. Lo puedo repetir otra vez. Puedo poner la última diapositiva y volver a explicar cuál es el planteamiento del equipo de gobierno. Reclamarle a la Junta la modificación del planteamiento de 2+1 hacia una propuesta más amable, amena. Intentar que provoque la redacción de ese proyecto en tiempo récord y que pueda incorporar inversiones para dicho proyecto de cara al próximo ejercicio presupuestario del 2025. Ese es el objetivo y esa es la propuesta que desde este equipo de gobierno se quiere hacer a la Junta de Castilla y León. Sí, bueno, hay una pregunta atrás. Primero, David. A ver, sí, bueno, yo dos o tres cosillas. Una, la primera, hay que partir del principio de la explicación. El principio de la explicación nos está hablando cuál es la capacidad de vehículos que debe pasar por una carretera. En principio, el 1+1 de los datos iniciales que se presentan resulta que se ve apropiado o propio para la carretera que transcurre a lo largo de Valle de Mena. A mí hay unas cosas que me preocupan. En la primera, lo que ha dicho Adolfo, que no creo que es una aportación baladí, hay que darle muchísima importancia al paso de los animales por la carretera, pero muchísima, porque es el centro de los accidentes. No decir como complemento, no, como eje central. Si vemos la carretera, por ejemplo, la que nos viene desde Zalla hasta Balmaseda, está vallada. Es que es tan sencillo como vallar una carretera para que no entren los animales. Y a la vez, crear pasos subterráneos para que los animales puedan no incorporarse a las carreteras. Luego, ¿estamos teniendo en cuenta el impacto que suponen todas las vías laterales? Porque claro, no solamente van a ampliar la carretera, esas vías laterales, yo creo que habéis dicho a lo largo de la entrevista, pero se nos van a meter en muchas casas. Y luego que además no resuelven los problemas fundamentales. Los grandes atascos de los sábados y los domingos no se van a resolver de esta manera, porque se producen pues, en la rotonda de Villasana y a la entrada de Berrón. Cualquiera que circule por esta carretera a lo largo de la semana pues se puede dar cuenta que no tiene grandes dificultades. Yo por lo menos cuando lo hago así lo veo. En mi opinión, que necesitamos una carretera más segura y una carretera en condiciones, que es lo que no tenemos. Y andar con planteamientos de si esto se debe plantear aquí, si se debe plantear en tal. Desde luego yo creo que en las instituciones vosotros sois las personas indicadas para hacer los procesos que creáis necesario hacer, pero yo valoro muy positivamente que se informe a la población de un proyecto tan importante como este y que nos va a afectar, lo queramos o no, de una forma muy directa a las poblaciones de Valle de Mena. Gracias. Sí, buenas tardes. A mí lo que me hubiese gustado que la charla que nos presenten el proyecto completo, ¿no? Porque yo creo que se nos han descrito las dos zonas más conflictivas o las dos peores que tienen para la población. Pero, no sé, desde la salida de Mercadillo hasta llegar a la Presilla, pues yo creo que la solución igual no es tan mala, ¿no? ¿Por qué no se nos presenta pues, las capturas del proyecto entero? Eso he comentado, David. Si me has oído, he dicho, sí. ¿Por qué no un 2+1 o un 2+2? Desde la salida de Villasana hasta Entrambasaguas, donde se convierte en un carril de sentido bajada, que es el tramo que hemos visto en la imagen, perfecto. No hay afecciones, lo que decía, las vías de servicio están creadas y están más al margen. Entiendo que es el espacio ideal en este trazado para incorporar un 2+1 o un 2+2 incluso. Ya, pero bueno, los proyectos no se hacen para un tramo de tan pequeño. Se tiene que hacer un tramo pues, de 10 kilómetros o lo que sea. Sí, pero bueno, que puede ser un planteamiento, que se haga algo mixto entre lo que es un 2+1, es decir, incorporar el 2+1 en las conclusiones, lo que ponía era incorporar vías de seguridad para adelantamientos en aquellas zonas que no se vea perjudicada la habitabilidad, la actividad económica. Este tramo, que es al que te refieres, vamos a ver la pantalla completa para ver si lo vemos mejor. Vale, este es el inicio de la rotonda, ahí veis que salen los dos carriles dirección Bilbao y efectivamente, como indica David y como había presentado yo antes, aquí incorporar un segundo carril en sentido subida
ahí veis que la afección a viviendas, a negocios, es cero. Es cero en la variante. Hasta ahí veis que es donde desaparece ya el doble carril de bajada, que es justo el inicio de la recta hacia Maltrana. Este es el giro de Entrambas-Aguas, ¿de acuerdo? Esta es la que hemos visto anteriormente. Esto sería la Presilla. Como no hay accesos directos a las localidades, se accedería a través de la salida de Maltrana y por una vía de servicio trasera se avanzaría. Este sería el recrecimiento en la zona de las curvas entre la Presilla y Ungo. Sí, José, ¿nos puedes...? Eso es. Ahí, digamos que en la Presilla haríamos variantes. ¿Se haría variante a la Presilla? No. No, aquí lo que se hace para acceder a la Presilla se sale por Maltrana y se hace una vía de servicio por detrás de la panadería, ¿vale? Que da acceso a esta plaza en la Presilla, ¿de acuerdo? Continuamos, giro de Ungo, carril de aceleración, stop y giro. Hasta aquí llegamos con uno en cada sentido y aquí empiezan los dos de subida. A mitad de recta de Ungo se abriría el segundo carril dirección bajada. Continuamos, desaparece el segundo carril en las curvas que hay encima de las vías en Nava, vuelve a ser un carril. Y aquí freno y giro para poder bajar hacia Nava o incorporarnos de Nava en cualquiera de los dos sentidos. Se abren, de aquí venimos de dos carriles en sentido subida. Esta es la parte de las Campas, ¿de acuerdo? Llegamos a la rotonda de Gijano, ¿de acuerdo? Rotonda de Gijano sobre las vías. Aquí, por ejemplo, y aprovecho, no quería soltar este rollo, o sea, si alguien se quiere ir, pero esto, aquí sí que vemos, por ejemplo, una alternativa que también le queremos plantear a la Junta. Aquí hay una solución interesante que tendría que contar con el ok de los vecinos de esta zona, que es que incrementaría la seguridad para los vecinos de la margen derecha según bajamos de Gijano de Mena. ¿Por qué? Porque sale de la rotonda una vía de servicio que a ellos les habilita esta rotonda bajar y subir solamente llegando hasta aquí, no tienen que hacer un desplazamiento mayor y garantiza una total seguridad en la incorporación a los domicilios en este tramo. Entonces, aunque esto fuese un 1+1, creo que sería una opción interesante, y esto es cuando hablo de una opción amable con el Valle de Mena. Coño, que todos estos vecinos, si no les parece mal que esta vía de servicio atraviese parte de sus terrenos, porque ellos ven que mejora sustancialmente su seguridad, pues esta podría ser una alternativa interesante, pero no necesariamente, como digo, vinculada a un 2+1, sino a un 1+1 mejorado. Desde esta rotonda bajamos hacia Santecilla, dos carriles de bajada, ¿de acuerdo? Y uno de subida. Rotonda de acceso al polígono de Santecilla y rotonda en la Cayuela, ¿de acuerdo? Llegamos por aquí y a partir de aquí ya sería 1+1. ¿De acuerdo? 1+1 bueno, hasta la rotonda. Pues gracias por ilustrarnos el proyecto. Pensé que era lo que me habías pedido. Me has dicho que enseñase todo el trazado, ¿no? Sí, no, que gracias por eso. Vale. Que gracias por enseñárnoslo y que visto todo el proyecto, yo me parece, posicionarte en contra, me parece una oportunidad tremenda de conseguir una inversión importante para el Valle de Mena, porque salvo el conflicto de Maltrana, lo demás creo que el proyecto está bien. Ahí hay un conflicto que hay que resolver, pero lo demás... ¿Solo has visto el conflicto de Maltrana en el trazado? Sí. ¿El de Santecilla no te parece un conflicto? Pero si es Santecilla, pues tienes una rotonda. ¿El de Gijano tampoco? El de Gijano tampoco. ¿Y los 3 giros desde el centro en una carretera tampoco? A ver, que al final cada uno tenemos nuestra posición. Eso está un poco en la base de la argumentación, ¿no? Lo que decía de que la ventaja para nosotros en todo el trazado, ya no desde la Presilla, sino desde Villasana, es 1 minuto y medio, 1 minuto 48. Debemos de valorar si compensa los perjuicios que un planteamiento de este tipo pueda tener. Y esto sin entrar a valorar, por supuesto, que somos plenamente conscientes de que hace falta que la Junta invierta en esta carretera porque es vital. Porque es vital, porque el estado de conservación actual de la carretera es lamentable y en ello estamos, en reclamarlo insistentemente.
Yo quería plantear si, bueno, me imagino que mucha gente de aquí o si se ha valorado en lo que decía David, que era un proyecto fantástico y que estábamos dándole la espalda, si alguien ha valorado, si alguien tiene que salir con un tractor, por ejemplo, ¿no? Para llegar a una finca que ahora mismo tardaría 3 minutos. Y con esta solución a lo mejor tendría que recorrer 10 kilómetros. En tractor. Bueno, en cualquier caso, yo creo que como Mariví, como bien decías, habrá un periodo de alegaciones. Entiendo que por parte del grupo de la oposición harán las alegaciones que estiman pertinentes a favor del 2+1 y por parte del equipo de gobierno, pues si vemos que a la mayoría de la gente del Valle le parece que el 2+1 no es la mejor solución, le plantearemos a la Junta alternativas más acordes a las necesidades del Valle. No creo que ahora mismo merezca la pena entrar en el debate. Bueno, eso tampoco es objeto de la reunión informativa. Sí, somos conscientes. Pero es que nosotros tenemos diariamente, adelantan ya los camiones, las motos, da lo mismo para arriba que para abajo, que para abajo que para arriba. Exactamente. Allí hay un negocio que es el Rusty y hay un poco más arriba el taller Santama. Se ven hasta con dificultad para poder salir y entrar de sus trabajos y no nos dan ninguna solución. Bueno, intentaremos que en las peticiones a la Junta haremos especial hincapié en el tema de Gijano porque somos conscientes de que hay un peligro real y que hay una situación real de dificultad considerable. Bueno, la última, ¿vale? Hola, gracias por la presentación. Una última pregunta que no sé si sale un poco del tema, si no directamente me cortas. Relacionado con el objetivo para nosotros principal, que entiendo que es mejorar la movilidad y la seguridad, ¿no?, en nuestros desplazamientos. En esa propuesta alternativa al 2+1 del Ayuntamiento, ¿se podría contemplar el mejorar el servicio de transporte público, por ejemplo, electrificar el tramo de tren que entre Balmaseda y Mercadillo para que haya más frecuencias de trenes? ¿O eso reduciría también el tráfico de la carretera y mejoraría la movilidad y seguridad mediante el transporte público? No sé, ya digo que no sé si me salgo ya del objetivo de la... Bueno, es una propuesta que se puede incorporar. De hecho, esta mañana lo comentábamos, diciendo que si una propuesta, como definíamos, amable, no supone 23 millones de euros, sino que supone 10,
A lo mejor los 13 restantes que podrían comprometerse podrían ir vinculados a la mejora de red de transporte público, incrementando la frecuencia del transporte por carretera. Lo del tren no había salido, no te voy a engañar, eso no se había puesto sobre la mesa, pero sí es verdad que no sé si eso va a encajar dentro de la Dirección General de Carreteras. Sí que la consejería es la misma, la de movilidad, con lo cual podría tener sus frutos, pero bueno, tomamos nota de la propuesta y sí, no cuesta nada incorporarla a las peticiones. Gracias. Pues muchísimas gracias por el interés y por la paciencia y nos veremos en la siguiente jornada informativa.